Con fecha 29 de junio hemos recibido en la residencia La Milagrosa una comunicación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía, por medio de la cual se denuncia, es decir, se termina con el convenio suscrito entre la Diputación de Granada y esta agencia, que está vigente desde el 2002 en lo referente al programa de respiro familiar. Para quien no lo conozca, paso a explicar un poco el respiro familiar, así por encima. El respiro familiar supone que en las residencias de la provincia, de toda Andalucía, aquellos familiares que se dedican a cuidar a enfermos dependientes y los cuidan ellos en casa, es decir, que no están en una residencia, sino que son cuidados en casa por los familiares, pues el programa de respiro familiar permite que en determinados periodos de tiempo, de un mes, de 15 días, máximo 2 meses, estos familiares por tema o por vacaciones puedan hacer un descanso y dejar a esos familiares al cargo de la residencia, o también por otras circunstancias que se puedan dar, como es una operación o algún problema que sobrevenga en una familia puntualmente que está dedicada a cuidar a un usuario dependiente, tener la posibilidad de dejarlo al cuidado de una residencia, como es el caso de La Milagrosa. En La Milagrosa teníamos reservadas, bloqueadas, 8 plazas de respiro familiar. Y, como digo, pues este programa se había puesto en marcha en el 2002 por parte de la Junta de Andalucía y venía cubriéndose pues las peticiones que teníamos de aquellos familiares que se acercaban a la residencia y necesitaban dejar a sus dependientes por un periodo de tiempo. La última vez que pudimos acoger a alguien por el programa de respiro familiar fue en septiembre del 2012 y yo aquí en muchas ocasiones he contado la problemática que había desde el 2012 con la parálisis de la ley de la dependencia, unida a que no se nos cubrían las plazas que teníamos concertadas con la Junta. De igual modo, las plazas de respiro familiar, pues veíamos desde esa fecha que cada vez cuando seguíamos el procedimiento normal, y el procedimiento es las trabajadoras sociales que trabajan en nuestros centros se ponían en contacto a través del teléfono con los responsables de la agencia y les comunicaban que teníamos peticiones de respiro familiar y se autorizaban desde la agencia verbalmente y luego por escrito, ¿no? Desde el 2012, como digo, empezamos a notar, desde septiembre de 2012, empezamos a notar que cuando llamábamos con casos concretos se nos decía que no llamáramos más porque esas plazas no se iban a cubrir. Es decir, que el respiro familiar estaba en un impasse, se estaba parando porque se estaba reestructurando todo lo que era la ley de la dependencia. Como decimos, a nuestra residencia, como vengo diciendo, a nuestra residencia son muchas las familias que se acercaban solicitándonos el programa y desde esa fecha nosotros hemos seguido llamando telefónicamente como era el procedimiento normal y a nuestras peticiones siempre se nos decía que no, que esperáramos que ahora mismo estaba parado. Incluso llegamos a hacer una pregunta en el Parlamento andaluz a través de nuestros representantes. Le preguntamos directamente a la consejera en septiembre, creo que septiembre del 2013, del 2012. Le preguntaba, a primeros del 2013 le preguntamos a la consejera si efectivamente ese programa seguía en marcha o no, porque veíamos que no se nos ocupaban esas 8 plazas que teníamos reservadas para el respiro familiar, que no las podemos ocupar con otros usuarios que no vengan derivados desde la agencia, es decir, esas 8 plazas estaban reservadas y vacantes, por tanto. A esa pregunta se nos contesta que sí, que efectivamente el programa de respiro familiar sigue y que en la provincia de Granada hay determinadas residencias que sí se les están derivando casos concretos. A nuestra residencia no, ya digo, desde el 2012 la última fecha en la que recibimos un caso de respiro familiar.
Como siempre lo hacíamos, como digo, que el método era telefónicamente, decidimos hacerlo por escrito. Y aquí tengo la copia del último requerimiento por escrito que hicimos a la agencia, con fecha septiembre del 2013, en el que planteábamos una serie de peticiones que habíamos recibido en la residencia y pedíamos que a estas personas se las incluyera en el programa de respiro familiar. Desde el 2013 no se nos ha contestado, en concreto por estos casos, pero es que se nos dice, como insisto, vía telefónica siempre a través de nuestras trabajadoras sociales, que ese programa está parado, Por tanto, nosotros esas 8 plazas las teníamos bloqueadas y no las podíamos utilizar. Se pidió expresamente, y ahí en esa reunión el equipo directivo se desplazó a la agencia, a la oficina de la agencia, para solicitar que, bueno, que en tanto en cuanto el respiro familiar estaba parado, que nos permitieran esas 8 plazas utilizarlas pues para todas las peticiones que tenemos de toda la provincia, de usuarios que quieren acceder a nuestra residencia a través de un programa que tenemos nosotros de estancia temporal. Se nos dijo expresamente que esas plazas no se podían cubrir de otro modo que no fuera el respiro familiar y que, de hecho, si las cubríamos, corríamos el riesgo de perderlas. Como digo, por tanto, desde el 2012 el programa de respiro familiar en lo referente a La Milagrosa ha estado paralizado, pero ha estado paralizado por la responsable, que es la agencia, que es la que deriva los casos y las peticiones a nuestra residencia. Y, como digo, la sorpresa y la indignación, te lo tengo que decir, de indignación mía, del equipo directivo y de los trabajadores de la residencia que conocen la realidad de los servicios sociales, es esta carta en la que se nos denuncia el convenio y se nos dice que, como no tenemos cubiertas las plazas, llevamos un tiempo sin cubrir las plazas, que automáticamente desaparece y se termina con el programa de respiro familiar en La Milagrosa. Que no nos engañen, que no utilicen argumentos que no son la realidad, porque la realidad es que nosotros llevamos demandando cubrir esas plazas, como digo, desde el 2013. Siempre la callada, la no contestarnos, decirnos que ahora mismo es que estamos reestructurando el programa de servicios sociales, de asistencia, estamos reestructurando los programas, estamos viendo la viabilidad. Pues muy bien, si se ha decidido desde la agencia cubrir otras prioridades y el respiro familiar se ha decidido dejar en segundo lugar, pues que lo digan claramente. Pero lo que no puede ser es que culpabilicen a la residencia, y no solo a La Milagrosa, porque me consta que son muchas las residencias en toda la provincia y en toda la comunidad autónoma que están recibiendo la misma carta. Es decir, por un lado, desde el 2012 se nos pide que no solicitemos plazas de respiro familiar y ahora, en esta fecha, se nos denuncia el convenio y se nos dice que se va a terminar con un programa que, como digo, para las familias que están cuidando de un dependiente, que durante todo el año, con algunos casos que son especialmente trabajosos de cuidar, porque son personas unas dependencias muy altas, que no pueden disponer de vacaciones ni de tiempo libre, el programa del respiro familiar era, de verdad, para los que tenemos relación con esas familias, sabemos que era un método pues para que esas familias pudieran descansar unos días o, como digo, una operación, una intervención en un hospital que te permitiera poder dejar a tu familiar en un sitio donde supieras que iba a estar bien cuidado. Bueno, pues ese programa, a día de hoy, la Junta de Andalucía, la agencia, lo está dejando morir, y lo ha dejado morir desde el septiembre del 2012, a lo largo de todos estos meses, por inanición, por no renovar, por no dotar a los centros que estábamos conveniados con la Junta, por no darnos la posibilidad de que atendamos a esos usuarios, se ha ido dejando morir y finalmente la puntillada o la muerte final es esta comunicación de la Junta de Andalucía, que, como digo, no es solo para la residencia La Milagrosa, sino que son muchas las residencias que la van a tener.